Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y traiga sobre ti su paz. Se agrade de ti, incline su oído para oír tus oraciones y en este año Dios cumpla su palabra contigo. Este es el primer Shabbat nuestro, es el primer día de reunión en la presencia de Dios. Estamos ayunando a partir del 2 de enero. Durante 21 días hemos separado nuestro tiempo para la presencia de Dios. Y en esta hora yo quiero invitarte a que puedas unirte conmigo, que podamos buscar el rostro de Dios, que estos 7 días, que estos 14 días que nos faltan sean tremendos, de mucha bendición. Hoy tengo una palabra para ti. Estamos iniciando una nueva temporada, un nuevo ciclo. Ha comenzado un nuevo ciclo para nosotros. Yo quiero que tú sepas que Dios ha permitido que tengamos días, meses, años, ¿no? Y esos tiempos son temporadas en nuestra vida. Inicios de una temporada, de un ciclo de experiencias con Dios y términos en este proceso. Así que yo te invito, querido hermano, amigo que me escuchas, tú que en algún momento escuches esta palabra, te unas a esta oración conmigo. Tengo una palabra de parte de Dios para ti en este tiempo. Creo que va a ser de dirección para nosotros. Así que quiero invitarte a orar conmigo en esta mañana o en esta tarde o en la noche, en el momento en que tú veas esa transmisión. Así que donde te encuentras, únete a orar conmigo en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro una palabra de vida, de esperanza. Declaro una palabra, Señor, de bendición, Señor, de cumplimiento profético de todas aquellas cosas que Dios tiene para ti. Hoy declaro que el Señor abre una puerta, abre un camino, trae una bendición sobrenatural, cosas que tú no esperabas. Este año se van a manifestar sobre tu vida. Y sobre todas las cosas, el propósito de Dios vendrá a tu vida. El propósito de Dios se manifestará sobre ti. Así que adoramos, bendecimos, glorificamos el nombre de nuestro Dios. Ahí donde tú estás te bendigo. Declaramos nuestra alabanza, levantamos nuestra voz y bendecimos su nombre. Oh, precioso Espíritu Santo, te adoramos. Más de tu presencia, Señor. Este año vamos a experimentar más de tu Espíritu, Señor. Te bendigo. Donde quiera que estés, te bendigo en esta hora. Declaramos al Señor su presencia sobre nuestras vidas, su gracia, su misericordia sobre nosotros. Le damos la gloria, la alabanza, el poder, la autoridad a nuestro Dios. En el nombre poderoso de Jesús, le damos gracias. Damos gracias. Te damos gracias, Señor. Recordando las misericordias que has tenido con nosotros el año pasado. No podemos más que, Señor, llenarnos de alegría, de gozo. Aún, Señor, nuestras lágrimas, Señor, de agradecimiento por lo que tú has hecho, Señor. Y tú has permitido en nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Honramos el nombre de nuestro Dios. Así que, mi amado amigo, hermano que estás escuchándome en esta hora, te invito a que saques un cuaderno, un lapicero. Yo sé que te va a bendecir esta palabra, así que te invito a que puedas recibirla en tu corazón, abrir tu entendimiento. El mensaje de hoy se llama ¿Cómo iniciar una nueva temporada? ¿Cómo iniciar una nueva temporada? Como te decía, estamos iniciando un nuevo tiempo, un nuevo año se está abriendo ante nuestros ojos. Han pasado ya 6-7 días y creo que nosotros necesitamos una palabra de dirección de Dios. Así que te invito a que vayas conmigo al segundo libro de Timoteo, orando estas madrugadas. El Señor me habló acerca de esto. Segundo libro de Timoteo, capítulo 4, dice la palabra del Señor. Segundo libro de Timoteo, capítulo 4, desde el versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y esta es una carta de Pablo. Pablo sabía que estaba a punto de morir.
Pablo iba a terminar una temporada en su vida y le escribe esta carta a Timoteo, alguien que lo va a suceder en el camino. Alguien que va a tomar la posta de lo que él estaba queriendo dejar. Fíjense, Pablo no estaba terminando una temporada para comenzar una nueva, sino que el fin de sus días había llegado. Así que muchos de nosotros que estamos vivos, que esta enfermedad no nos lastimó, no nos destruyó, no nos afectó en nuestra salud física, tenemos la oportunidad de seguir adelante. Pero Pablo ya no podía seguir adelante. Así que quiero que leas conmigo segunda de Timoteo capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice la palabra del Señor. Yo lo voy a leer en la versión, nueva traducción viviente, o la Reina Valera que tiene usted de 1960. Dice la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. Dice Pablo, le dice: te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad, y su oído se volverá a fábulas. Versículo 5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo juez, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. ¿Cómo iniciar una nueva temporada? Pablo estaba terminando su vida ministerial. Y aunque su fin, hermano, el fin de esta temporada, para mucha gente, tal vez haya sido de éxito, o no sé, tal vez de fracaso. Yo te hago una pregunta en esta mañana. La temporada que pasó, el año que pasó, ¿cuál ha sido la evaluación que tú has tenido respecto al tiempo que sucedió? ¿Has tenido fracasos? ¿Has tenido éxitos? Porque es importante que tú y yo sepamos los resultados que hubo en el ciclo que pasó. Han pasado un año tal vez, o tal vez estás evaluando 5 años atrás, o estás evaluando 10 años, o estás evaluando una temporada. Algunos pueden evaluar una temporada de casados, de solteros, pero tenemos que evaluar las cosas. No podemos vivir sin sentido, no podemos vivir sin poder mirar y sacar conclusiones de las cosas que pasaron. Ahora, este pasaje me impresiona mucho porque Pablo le está diciendo a su discípulo, se está despidiendo. En el versículo 6, mire lo que dice. Pablo le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. La Biblia dice en la Biblia latinoamericana, dice: yo por mi parte estoy llegando a mi fin y se acerca el momento de mi partida. ¿Saben? Algo que tú y yo debemos saber, que los hombres de Dios sabemos el momento en que vamos a partir. Yo quiero que tú sepas eso. Todos los hombres de Dios, la Biblia nos habla de Noé, de Abraham, de Moisés, de David. Ellos sabían el momento en que el Señor se lo iba a llevar. La Biblia dice que Elías le dice a su discípulo: mira, quédate acá porque yo voy a ir a ver. Primero le dice: voy a ir a Gilgal. Y luego le da varios lugares, ¿no? Le dice Jericó. Hay 4 lugares que él va a ir. Pero los demás profetas le dicen a Eliseo: mira, tu Señor se va a ir de ti, el Señor se lo va a llevar. Y él dijo: sí, yo sé, callad. Así que yo le voy a decir a los profetas verdaderos sabemos el día de nuestra partida. Porque tenemos que aprender a escuchar a Dios. Y Pablo estaba diciéndole a su discípulo: el momento de mi partida ha llegado.
Y no solamente eso, o sea, se está terminando un ciclo de mi vida. No solamente eso, sino que, ¿saben lo que dice en el versículo 7? He peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Dice, y dice, y he guardado he guardado la fe, lo que depositaron en mis manos. ¿Saben? Lo más importante de todo este proceso, que Pablo había dicho, he terminado la carrera. Le estaba diciendo a Timoteo, he acabado con el propósito de Dios para mi vida. Y la pregunta que nos hacemos es esto: ¿cómo vamos a iniciar una nueva temporada? Y una de las primeras cosas que yo te quiero invitar a que tú entiendas y te hagas la pregunta en este día es: ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? La primera pregunta que te voy a hacer es: ¿sabes qué cosa Dios te llamó a hacer? Porque muchos de nosotros, hermano, porque no sabemos qué vamos a hacer, podemos ir de un lugar a otro. O porque no sabemos o porque no queremos escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que, hermano, Elías le tiró su manto a Eliseo, y Eliseo dejó de hacer lo que estaba haciendo. Él era un empresario, tenía 12 yuntas de bueyes. Él los deja y sigue al profeta. Mucha gente, hermano, no conoce su propósito. Uno, porque no buscaste a Dios. Déjame decirte, la gente se preguntará: ¿y cómo encuentro mi propósito? Hay 3 formas fundamentales en que Dios se va a revelar a ti con tu propósito. Uno, Dios te va a hablar a ti personalmente. En segundo lugar, dice la palabra que enviará profetas a hablar contigo. Dice que Saúl se encontró con el profeta Samuel, y, hermano, una palabra profética le cambió su destino. Saúl fue hecho rey a causa de una palabra profética venida del cielo. Y en la tercera forma es que, hermano, es que Dios se manifieste personalmente a ti en sueños, en visión, en revelación, para mostrarte con qué razón tú viniste a la tierra. Porque nosotros no podemos vivir en esta tierra como el resto de las personas, como el resto de los paganos, sin un objetivo, sin una meta, sin un propósito. Te pregunto, ¿tú sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿O tú crees que tu vida es trabajar, comprar una casa, comprar un carro, tener una cuenta bancaria? Mucha gente vive así. Y esos son los ratoncitos, hermano, que corren en la rueda de la vida. Yo a veces molestaba a mis líderes y decía: el ratoncito va en la mañana, corre, y llega cansado en la tarde. Y encuentra a la esposa ratona y a los ratoncitos chiquitos, le hace eso, y al día siguiente sube encima de esa rueda. Y toda su vida ha sido así. Pero déjame decirte, Dios no te creó solamente para eso. Está bien que tengas una casa, está bien que tengas un vehículo, está bien que tengas una cuenta bancaria, pero sobre todo la pregunta que yo te hago hoy: ¿conoces el propósito? Pablo dice: he terminado mi propósito. No se había muerto el tipo y ya había concluido su propósito. ¿Por qué dice eso? Porque él sabía a qué le llamó Dios, y él dice: he terminado la carrera. Yo te pregunto, ¿has iniciado por lo menos la carrera? ¿Sabes a qué Dios te está llamando? ¿A qué Dios te llamó? ¿Has comenzado el propósito de Dios? ¿O no? Porque la pregunta es: ¿cómo inicio esta nueva temporada? La pregunta es: ¿has iniciado el propósito de Dios? ¿En qué parte del propósito de Dios te has quedado? ¿En qué momento del propósito de Dios te has quedado? Pablo dice: he terminado mi visión. Él sabía cuál era. Otra vez te pregunto, ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué viniste al mundo? ¿Para qué, hermanos, te escogió Dios? ¿Cuál es la razón de que estés vivo? ¿Por qué no moriste en esta pandemia? ¿Por qué no moriste en esta pandemia? ¿Sabes? Recuerda, Pablo compara su vida con el inicio de una carrera. Pablo compara, hermano, su vida con una batalla. ¿Sabe por qué? Porque las carreras tienen un punto de partida. Por eso te preguntaba, ¿has comenzado el propósito de Dios? ¿En qué punto del propósito de Dios estás? Recuerda que en esta carrera vas a tener competidores. Y el mayor competidor eres tú mismo. Un día le preguntaron a un hombre de Dios: ¿quién ha sido la persona que le ha causado más problemas? ¿Quién ha sido el enemigo? Le preguntaron: ¿será el diablo? Y él dijo: no. ¿Serán los brujos? No.
Y le preguntan, ¿quién ha sido su mayor enemigo? Y el hombre de Dios le dice, yo mismo. Porque muchas veces, hermanos, nosotros nos ponemos zancas. Nosotros mismos somos los que nos oponemos al propósito de Dios, nuestros temores, nuestra forma de ser, lo que nos enseñaron nuestros padres. Hay gente que en esta competencia, en esta carrera van a hacer trampa. Y no solamente eso, sino que estas personas van a querer que tú fracases en este proceso. Ahora, recuerda, una carrera. Yo te pregunto, ¿entraste a la carrera del propósito de Dios, de la visión de Dios para tu vida? ¿Sabías que una carrera necesita preparación? Una persona que corre, una persona que compite en una carrera, se tiene que preparar. No puedes ir a una carrera sin disciplina, sin entrenamiento. Porque hay gente que quiere entrar a servir a Dios, pero no ha tenido entrenamiento. Hay personas que dicen, pastor, quiero servir a Dios. Y la pregunta que le hago, ¿ayunas? ¿Hace cuánto tiempo no ayunas? Quiero servir a Dios. ¿Hace cuánto tiempo no oras? ¿Hace cuánto tiempo no estudias la palabra de Dios? ¿Hace cuánto tiempo no le compartes a nadie de la palabra de Dios? Yo te pregunto. Porque ¿sabe qué cosa? No, o sea, tú no puedes decir, vamos a decir esto, no, yo quiero subir la montaña. Yo quiero subir el Everest. Hay una película tremenda, véalo. Usted se va a dar cuenta, y esto tiene que ver con nuestra vida cristiana. Y estas personas se preparan conscientemente porque saben que subir esa montaña puede causarles la muerte. Y yo te puedo decir algo, el cumplimiento de tu propósito puede causarte la muerte. Y usted me dirá, apóstol, usted está muy exagerado. No, Jesús se murió en el cumplimiento de su propósito. Los apóstoles se murieron en el cumplimiento de su propósito. Y ellos se prepararon, estuvieron conscientes. ¿Sabes qué? Una carrera, un deportista necesita disciplina, entrenamiento. Y no solamente, sino que hay que pagar un precio. Mi amado, tú tienes que pagar un precio. Yo recuerdo mucho cuando antes que Dios me llamara, todo el mundo estaba jugando. En los domingos después del culto se iban a jugar, ¿no? No, es que los jóvenes necesitamos compartir. Está bien, pero ¿sabe qué cosa? Yo me quedaba en la iglesia ayunando y buscando el rostro de Dios. Y es que tú vas a hacer aquello que tú deseas hacer. La gente pone pretextos. La gente dice, es que no tengo tiempo. Yo conozco muchas personas que me decían, pastor, estoy tan ocupado. Vino la pandemia y ni siquiera en pandemia ayunaron. Vino la pandemia, no salían de casa y ni siquiera en su casa oraban y buscaban a Dios. ¿Cómo crees tú que Dios te va a llamar al ministerio cuando tú no tienes ningún deseo de eso? Ahora, con esto yo no quiero decirte que todos serán llamados al pastorado. Tal vez Dios te llame a ser un empresario, pero ¿te has preparado? ¿Cuál es la visión de Dios? Yo quiero invitarte en esta hora. Vuelve a escribir la visión de Dios. ¿Tienes alguna palabra profética de Dios? ¿Un hombre de Dios te habló acerca de eso? Mi amado hermano, no podemos vivir la vida todos los años de la misma manera. Tienes que alcanzar los sueños y el propósito de Dios. Y hay un precio que pagar. La gente que compite se levanta temprano, entrena. No come ciertas cosas que todo el mundo come. Y siempre, hermano, está pensando en cómo alcanzar el premio, cómo competir mejor. Recuerda, y en este camino tendrás enemigos. Pablo dice, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla. Esto tiene que ver con una lucha. Perdóneme si le presentaron un evangelio de hada madrina con su varita mágica. Que todo te va a ir bien, que Dios te va a sanar, que Dios te va a traer paz. Es parte del evangelio. Yo creo que te trae paz. Yo creo que Dios te bendice. Yo creo que Dios hace muchas cosas, te abre puertas. Pero hay momentos de aflicción y de dolor en este camino. Y tienes que estar preparado. Por eso, en primer lugar, yo le decía, tienes que saber cuál es tu visión. Cuál es tu misión, cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos. ¿Los has escrito? Porque si tú no tienes escrito absolutamente nada, a ningún lugar vas a llevar. Yo siempre le digo a la iglesia, cuando usted va y toma un taxi, usted hace parar un taxi o lo llama aún por el aplicativo de Uber. Usted le tiene que poner la dirección. Porque tú no puedes subir a un carro sin que te lleve a ningún lugar. La pregunta de esta mañana es, ¿a dónde estás yendo tú? Amado hermano, hermana de Dios, ¿a dónde estás yendo tú?
Sigues en el mismo lugar, sigues calentando la misma banca de todos los años. Han pasado 10 años y sigues en el mismo lugar. Y no has crecido. Y no has ido a ningún lugar. Ni tu grupo familiar, ni tu vida cristiana, ni siquiera tu vida financiera. Nada prosperó en tu vida. Algo estás haciendo mal. Por eso, ¿cómo iniciamos este año? ¿Cómo iniciamos esta nueva temporada? Tenemos que evaluar. Lo segundo que quiero pedirte es que tienes que evaluar el proceso de la temporada anterior. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el año que ya pasó? ¿Qué sucedió? Mire, Pablo dice en el versículo 2 de Timoteo. Pablo le está diciendo, mantente preparado. Hermano, en la Nueva Traducción Viviente dice, mira lo que pasó, mantente preparado. Dice, Dios le está hablando a Timoteo a través de Pablo y le está diciendo, tienes que estar pendiente, preparado. Y algo que yo quiero decirte una cosa, cuán importante es que tú hagas memoria. Y para hacer memoria o para evaluar tú tienes que hacer memoria. ¿Y qué significa hacer memoria? Es recordar. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio, quiero que me acompañe, este pasaje es tremendo, es brutal. Este pasaje me ha acompañado durante todo este tiempo. Yo sé que vienen tremendas bendiciones de Dios. Pero miren lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Vaya conmigo, Deuteronomio 8, capítulo 2. Dice la palabra, Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 2. Dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto. Recuérdate. Trae a memoria, dice la palabra, ¿no? Dice, acuérdate del camino por donde Dios te ha traído. Dice la otra versión, la Reina Valera, y te acordarás por todo el camino por donde Jehová tu Dios te ha traído. Estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y Él te afligió, no fue el diablo, fue Dios, dice Dios, y Él te afligió y te hizo tener hambre. Pero como te hizo tener hambre, te sustentó con maná. Fíjate, te hizo tener hambre para mostrar su gloria con el maná. Comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Versículo 4 dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce a la tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes. Tierras de trigo, de cebada, de vides, de higueras, de granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová por la buena tierra que Él te ha dado. Tienes que evaluar. Querido hermano, has evaluado el año que pasó. Y hay 6 cosas que tú tienes que mirar que pasaron. Y no solamente tienes que evaluarlas, sino tienes que reconocer qué sucedió a través de eso. Dice en primer lugar, dice la palabra en el versículo 3. ¿Qué pasó en el desierto para el pueblo de Dios? Estaba mirando y el Señor le dice, acuérdate. Acuérdate, porque lo primero que dice en el versículo 3, dice la palabra, y te afligió el Señor y te hizo tener hambre. Y te afligió Dios y sí te hizo tener hambre. Hermano, una de las cosas que tienes que recordar son tus aflicciones. Las pruebas, las razones de tu sufrimiento. ¿Por qué te vinieron esos sufrimientos y por qué esas aflicciones? Ciertamente aquí dice, Dios lo afligió al pueblo de Israel, pero muchos de nosotros estamos sufriendo circunstancias y situaciones por nuestras malas decisiones. Porque nos equivocamos, porque tomamos decisiones equivocadas. Dice la palabra, y el Señor nos hizo pasar hambre.
sed y calor fuerte. Dice, te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná. Date cuenta que en medio de esas aflicciones estuvo el Señor para consolarte. Muchas veces la gente dice, cuando está en un momento de sufrimiento, está llorando y dice, no tengo a nadie. No, mi amado hermano, estás equivocado. Si tú conoces al Señor como tu Salvador personal, y aunque tú no puedas mirar una imagen o una estatua, su palabra dice, yo estaré contigo hasta el fin de la tierra. A veces no sentimos a Dios. A veces, hermano, Dios no quiere que tú seas un hombre de sentimientos. No siento a Dios, siento, no siento. No, tú tienes que ser un hombre, una mujer de fe. Aunque no sientas a Dios, Dios sigue estando ahí. Aunque tú no puedas mirar, aunque tú no puedas tocar nada, Dios sigue estando ahí. Y en medio de esas aflicciones necesitamos evaluar por qué fueron. ¿Fue porque Dios nos envió para probar nuestro corazón o fue por las malas decisiones que tomé? Lo segundo, hermano, que tenemos que evaluar es nuestras bendiciones. Dice la palabra, y Él te afligió, te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná, comida que no conocían tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. La pregunta es, ¿estás recordando tus bendiciones? ¿Estás recordando no solamente cómo Dios te bendijo, sino a las personas que Dios usó para bendecirte? ¿Sabe? A veces me he encontrado con personas que dicen, no, Dios me ha dado, Dios me ha bendecido, Dios me ha abierto. Sí, pero ¿sabe qué cosa? Dios usa personas. Si alguien te dio la oportunidad, fue una persona, a través ciertamente de Dios. Pero necesitamos entender, hermano, reconocer y tener gratitud con esas personas. Yo encontré una persona que lo había servido, lo había bendecido mucho y dije, no, Dios me ha... Está bien, yo creo que es Dios. Pero es a través de gente. ¿Sabe qué cosa? Cuando Dios te habla, el ministerio de alabanza está ministrando, son personas. Hay pastores en tu grupo familiar, los pastores responsables, los líderes de la casa. Son gente que te abrió la puerta y tienes que aprender a tener gratitud. La gente ingrata, tarde o temprano, pierde las bendiciones de Dios. Y lamentablemente hay gente, hermano, que solamente habla de lo mal que le ha ido. Cuando tú le dices, ¿cómo estás? Bueno, nunca te dice estoy bien. Yo a veces le he corregido a algunos hijos espirituales míos. Ahí, pastor, ahí, mira, Dios te ha bendecido tremendamente, tal vez tú no te das cuenta. Pero Dios te ha bendecido tremendamente y tienes que reconocer eso. Para que no seamos ingratos, tenemos que recordar, hacer memoria de las cosas que Dios y las personas nos trajeron bendición a nuestras vidas. En tercer lugar, ¿qué tenemos que recordar? Para comenzar este año tienes que hacer memoria. Tienes que hacer memoria de la corrección de Dios. Y dice la palabra en el versículo 4, ¿no? Dice en el versículo 5. Dice, reconoce a sí mismo en tu corazón. Deuteronomio 8:5. Dice, reconoce en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y hermano, está hablando, ¿sabe acerca de qué? La versión latinoamericana dice, así como un padre educa a su hijo, así Jehová tu Dios te corrige. ¿Sabe? Está hablando de la paternidad de Dios. Muchas veces yo quiero que tú sepas algo. Si tú no entiendes de corrección de Dios, si Dios no corrige tu vida, déjame decirte que puede que tú seas un bastardo. Hay personas que dicen, pastor, estoy pasando situaciones y solamente he cometido un error. Alguien me dijo una fecha. Y yo le dije, dale gracias a Dios. Porque Dios te está tomando como hijo y te está corrigiendo. Porque si Dios no te corrigiera, serías un bastardo, dice la palabra. Si Dios no te corrige, serías un bastardo. Eso lo dice el libro de Hebreos. Por eso debemos tener gratitud cuando Dios nos está llamando la atención, cuando Dios nos está jalando las orejas. Dios nos castiga, nos disciplina, porque realmente somos sus hijos, hermano. En cuarto lugar, ¿qué tenemos que recordar? ¿Qué tenemos que evaluar? ¿Qué tenemos que traer a memoria? Dice la palabra en el versículo 6, guardarás los mandamientos del Señor, seguirás en sus caminos y a Él tendrás que respetar. Hermano, recuerda, si has sido bendecido hasta ahora,
es porque has guardado los mandamientos del Señor. Es porque has andado en sus caminos, en sus estatutos. Has guardado sus mandamientos, has andado en sus caminos. ¿Qué significa andar en el camino del Señor? La Biblia, uno de los caminos es el camino de la santidad. Dice, andad en la santidad, porque por más torpe que fueras, no tropezarás. Dice la palabra, anda en el temor de Dios. Respeta su casa. Yo quiero decirte una cosa. Yo le decía el otro día a los líderes de la iglesia, llámale la atención a la persona que va al culto y está en su celular mandando chat, mandando mensajes de texto, mirando el Facebook, hermano. Si usted está haciendo eso, no venga a la iglesia, no pierda su tiempo. Venimos a la casa de Dios a buscar el rostro de Dios. Venimos, hermano, a buscar una palabra que pueda cambiar nuestras vidas. ¿Cómo fue el año que pasó? ¿Guardaste su palabra? ¿O hiciste lo que tú querías? Hay gente que dice, no, me ha ido mal. La pregunta es, ¿guardaste la palabra del Señor? Mi amado hermano, Dios es justo, su palabra no miente. Y si no te ha ido bien económicamente, déjame decirte, es porque tú le has robado al Señor. Porque aún la naturaleza, aunque tú no ores, mire, mis padres tienen tierras y nosotros sembramos. Y cuando tú pones una semilla, la semilla te va a dar. Pero cuando la gente dice, no me alcanza, no tengo, siempre están dando así, es porque le roba a Dios. Perdóneme que se lo diga, pero se lo tengo que decir. Durante la pandemia, hermano, mucha gente se quedó con lo que era de Dios. ¿Sabía que la palabra de Dios dice que tú tienes que devolver 1/5 de lo que tú robaste? ¿Un 20% más? De toda la gente que tomó los diezmos del Señor, ¿habrá devuelto el 20% adicional? Por eso la gente se queja. La gente dice, ay, no me alcanza, ay, no tengo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque le está robando a Dios sencillamente, esa es la verdad. Y usted se puede enojar conmigo, pero le tengo que decir la verdad. Yo no le puedo, hermano, pasarle la mano. Porque ¿sabe qué cosa? Si usted sigue haciendo lo mismo, este año le va a pasar lo mismo. Yo recuerdo una persona, vino a mi oficina, me dijo, pastor, yo vengo a la iglesia y todo me sale mal. Me han robado un carro, he perdido una moto y un negocio. Y yo hablando con él, dice, qué extraño, ¿no? Y el Espíritu Santo me dijo, pregúntale si diezma. Y yo le dije, hermano, diezma. No me alcanza, me dice así. Entonces yo le dije, mira, le voy a enseñar con manzanitas. ¿Cuánto costó lo que le robaron? Más o menos me sacó una cuenta en dólares americanos de $20,000 que había perdido. Estamos hablando de 80,000 soles. Y yo le dije, ¿cuánto debería ser sus diezmos de usted? Más o menos deberían ser, él me dijo, como $200 americanos mensuales. En un año eran, hermano, $2,400, casi como $3,000 sus diezmos. Yo le dije, tú le has robado $3,000 a Dios y Satanás te ha robado $20,000. Has hecho un mal negocio, le dije así. Y entonces, porque dice la palabra, pruébame en esto, yo guardaré tu casa, yo guardaré tus negocios, tu entrada y tu salida. Entonces, cuando usted se sigue quejando este año, para comenzar este año, deja de hacer las cosas equivocadas que hice el año pasado. Y ya ama, sirve y busca a Dios de verdad. Anda en sus caminos. En quinto lugar, ¿qué debemos recordar? La palabra de Dios dice, recuerda las promesas de Dios. Deuteronomio 8:7 dice, y el Señor te introduce a la tierra buena, de arroyos, de vertientes de aguas. ¿Qué significaba? Dios te va a meter a la tierra prometida. ¿Sabe qué cosa? Dios cumplirá su palabra contigo. Yo te hago una pregunta, ¿Él te prometió algo? No es que tú soñaste, te comiste un frijol con un churrasco y soñaste algo, no. Hay una palabra que Dios te dio a ti. Hay una promesa de parte de Dios para tu vida. Yo tengo cientos de promesas y las tengo escritas y las recuerdo. Y su palabra dice, recuerda, yo cumpliré mi promesa. Dios le está diciendo a Israel, te meteré a la tierra prometida, te bendeciré, no te dejaré, yo cumpliré mi palabra contigo. Ahora yo quiero que recuerdes una cosa, Dios no es comunista.
Dios dice, te portas mal, igualito voy a hacerlo. No, lo siento, hermano, lo siento mucho por usted. Dice la palabra, si oyeres, si pusieres por obra, si cumplieres mis mandamientos, entonces yo te bendeciré, dice la palabra. No es que vive como te da la gana, igual te voy a bendecir. Eso no es así. Eso no puede ser así. Y dice la palabra, hermano, que el Señor te introducirá a la tierra. Yo te hago una pregunta. ¿Dios te habló? Y Dios nos habla de tres maneras diferentes. Dios nos habla a través de su palabra. Y es lo mejor que usted puede tener en su palabra. En segundo, Dios te habla a través, hermanos, de los profetas. En una prédica. Dios te habla, hermanos, a través de un hombre de Dios en un congreso. A través de tus pastores. Y lo tercero, Dios te habla a través de las circunstancias. Cuando se cierran las cosas, cuando se abren las puertas, muchas veces las circunstancias son la voz de Dios para nuestras vidas. Y por último, tienes que recordar las advertencias de Dios. O sea, si este año quieres que sea diferente al anterior, necesitas recordar las advertencias de Dios. Dice la palabra en el versículo 10. Deuteronomio 8, versículo 10. Cuando hayas comido y hayas quedado satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por todo lo bueno que Él te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. Cuando estés satisfecho, cuando tengas de todo. Hermano, la prueba más grande no es servir a Dios en tu necesidad. La prueba más grande es que tú le seas fiel a Dios cuando tienes de todo. Porque, hermano, la gente en su necesidad está metida en la iglesia. Y está metida en la iglesia hasta que Dios le prospere. El momento que Dios le prospera, abandona la casa de Dios. Yo siempre le he dicho esto, no seas burro. Si Dios te bendice, si Dios te prospera, si Dios, hermano, hace su obra contigo, no abandones sus caminos. Yo no sé qué le pasa a la gente. Y es como el pueblo de Israel. Dice la palabra, adora a Dios, no abandones al Señor. Ten cuidado de no olvidarte de Él. Y ten cuidado de obedecer sus mandamientos. Primero yo te dije, tenemos que saber cuál es nuestra visión. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo comenzamos esta nueva temporada? Recuerda tu propósito. Vuelve a escribir tu propósito, la visión de Dios, el llamado de Dios, el propósito de Dios, los objetivos y las metas que te has propuesto en Dios. En segundo lugar, tienes que evaluar la temporada que pasó. Evalúa tus aflicciones, evalúa tus bendiciones. Evalúa el tiempo de corrección de Dios. Evalúa las instrucciones de Dios. Evalúa, en quinto lugar, hermano, las promesas de Dios. Sigue creyendo en ellas. Y en sexto lugar, recuerda las advertencias que Dios te da para que vivas y seas prosperado en el camino que el Señor te está mostrando. En tercer lugar, quiero compartir contigo ¿qué tenemos que hacer? Porque la prédica es cómo inicia una nueva temporada. ¿Qué tienes que hacer para iniciar una nueva temporada? Debes saber claramente cuál es el llamado que Dios te ha hecho. Hermano, cuán importante es que nosotros tengamos claro el camino que Dios ha determinado para nosotros. Tienes que escribirlo claramente. Pablo sabía qué tenía que hacer. Los hombres de Dios tenemos claro qué tenemos que hacer. Yo como un hombre de Dios tengo claro qué tengo que hacer. Yo no puedo, hermano, abandonar lo que Dios me mandó a hacer porque sencillamente siento temor o por N cosas en el camino. Y Pablo, mire lo que dice. Vayamos a 2 de Timoteo 4. Mire lo que dice Pablo. Le estaba dando consejo a Timoteo. Estas son las instrucciones. Tú tienes que saber claramente cuáles son los pasos a seguir en este 2023. Yo te hago una pregunta. ¿Cuáles son los pasos que tú vas a seguir este 2023? Y Pablo, hermano, estaba a punto de morirse. Y le está diciendo a Timoteo, Timoteo, me voy a morir. Estoy consciente de eso. Pero quiero que sigas estos pasos. Hay estos pasos que tienes que seguir. En primer lugar, en Timoteo capítulo 4, versículo 2. Pablo le dice a Timoteo, estas son las instrucciones, Timoteo. Primero,
Predica la palabra. Eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios. Predica la palabra. No importa si eres ingeniero, si eres empresario. La gente piensa que predicar la palabra tiene que ver con un ministerio. No, yo no soy evangelista. Mi ministerio no es predicar. Falso. Comparte la palabra con tus compañeros, con tus amigos. Comparte la palabra a tiempo y fuera de tiempo, Pablo le está diciendo. Predica la palabra, insta a tiempo y a destiempo. Fíjate, la palabra dice insta, predica en todo momento la palabra. Pablo, hermano, le está diciendo a Timoteo, recuerda, estas son las instrucciones claras. No importa si tú eres empresario, no importa si tú eres político, no importa quién tú seas, la instrucción de Dios para este año es predica la palabra. El Señor me habló de ponerle por nombre a este año, se va a llamar el año de la gran comisión. El año donde vamos a alcanzar la vida de más personas. Y vamos a predicar y vamos a abrir las iglesias y vamos a compartir el mensaje de Dios. Dice la palabra, predica la palabra, insta tiempo y fuera de tiempo. En segundo lugar, mira lo que él le dice. Corrige lo que está mal. La Nueva Traducción Viviente dice, corrige lo que está mal. Hermano, la mejor forma de corregir la vida de las personas, de nuestros discípulos, aún de nuestra familia, es enseñándole las Escrituras. La Biblia dice que el que robaba, deje de robar. Y tenemos que corregir, hermano, lo que está mal en las personas. Yo recuerdo que una persona mayor me dijo en la iglesia, pastor, en esta iglesia yo aprendí a bañarme, me dijo así. Y hay cosas, hermano, que se necesita corregir. A veces papá, mamá nos dejaron. A muchas de las personas los abandonaron y no les enseñaron higiene personal, no les enseñaron cosas básicas. Porque el evangelio no tiene que ver solamente con cosas espirituales. Tiene que ver, hermano, y a los líderes les pido. Yo le decía a una de las pastoras, estaba enseñándole a una hermana a hacer compras. Ella salía todos los días a hacer compras. Y ella le dijo, mi pastora me enseñó a hacer compras para una semana, a ponerle en bolsitas, a separarle, a ahorrar el dinero. Hermano, enseña a las personas a vestirse, a cambiarse, a los líderes. Pero es importante, no solamente son cosas espirituales. Esto no tiene que ver con oración, ayuno solamente. Tiene que ver con una vida diaria. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu baño? ¿Cómo están tus cosas? Yo podría ir a tu casa y entrar a tu cuarto o vería todo que está tirado y regado. Hermano, nuestra vida tiene que crecer en todo sentido. Amado, corrige lo que está mal. Dice, pero vamos a hacerlo de buena manera. Alguien me enseñó a mí, ¿no? A los que somos fosforitos, ¿no? Tú puedes darle a una persona un churrasco. Tú le dices, no, yo le digo a las personas, yo soy bien, escuchar a la gente decir, no, yo soy bien directo, ¿no? Y yo le digo las cosas a la gente, no, he aprendido, hermano, que tú puedes darle un churrasco crudo con sangre. Yo te pregunto, ¿se lo comerán? Podría ser que se lo coma, mucha gente no lo va a comer. O le puedes dar un churrasco cocinado. Y esa es la manera en que nosotros tenemos que trabajar con las personas. Todos nosotros. En tercer lugar, las instrucciones de Pablo a Timoteo primero le dice corrige, primero le dice predica, segundo le dice corrige, tercero le dice reprende. Mire, esta palabra yo la he buscado en las varias versiones de la palabra, dice reprende, amenázalos. Fuerte, imagínense, dice amenázalos. Vaya a la versión latinoamericana y Nueva Traducción Viviente, dice amenázalos. Dice amonéstalos duramente, dice la palabra. Amonéstalos duramente. ¡Wow! ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo esto? Porque, hermano, Pablo se encontró con los corintios. Los de Corintio tenían pecados que ni siquiera los paganos habían hecho. Corintios capítulo 5:1, léalo. Dice, oigo entre ustedes que hay pecado que ni siquiera entre los paganos se oye. Que uno de los hermanitos está viviendo con su madre o con su madrastra. Porque dice la esposa de su padre.
Hermano, imagínense. Cantaban aleluya, estaban tocando el piano, estaban cantando, pero estaba el tipo viviendo con su madre, estaba viviendo con su madrastra, tal vez era líder de grupo familiar, estaba viendo pornografía, o era homosexual y danzaba en la iglesia. Por eso, hermano, le dice, reprende, amenázalos, amonéstalos duramente, lo dice la palabra. Hay gente que dice, no, pastor, que usted no tiene amor. Me dice, ¿sabía que amor significa corrección? Amor significa corregir a la gente. Porque si tú no amas a esa persona, hermano, tú vas a dejar que se pierda y que viva una vida torcida. Entonces, no se ofenda si usted cumple los mandamientos. Para usted no es la amonestación. ¿Sabía que la ley y los mandamientos son para los que la infringen? Hermano, cuando usted aquí en los Estados Unidos, cuando usted maneja, hay señales de tránsito. Y el policía no le va a poner multa cuando usted la respeta. La multa es cuando usted la rompe. Entonces la gente no quiere saber nada con eso, porque quiere romper los mandamientos. Predica la palabra, la instrucción. Corrige lo que está mal. Reprende, amenaza, amonesta duramente, dice. Cuarto, exhorta. La palabra exhortar tiene que ver con animar, con aconsejar. Mucha gente piensa que exhortar es llamarle la atención. No. Ya Pablo le dice, corrige, reprende duramente, y ahora dice aconseja y amonesta. Diré, aconseja, anima, métele fe a la gente. Hermanos, los que servimos a Dios, necesitamos ponerle fe a las personas en su corazón. A tus hijos, a tus discípulos, a tus amigos. Tienes que creer que Dios está contigo, que te cuidará, que te sanará, que te perdonará. Tenemos que decir eso a la gente. Cree. Una persona me estaba diciendo estos días, pastor, ¿y qué tal si me deporta? Yo le dije, tienes que creer. ¿Qué cosa tú esperas de Dios? Jeremías 29:11 dice, porque pensamientos de bien tengo para ti, para que Dios te dé el fin que tú esperas. Yo te pregunto en este día, ¿qué tú esperas? ¿Esperas bendición o esperas maldición? ¿Esperas lo bueno de Dios o esperas, hermano, la maldición de Satanás? ¿Qué esperas? Dice que Dios te va a dar lo que tú esperas de Él. Espera lo mejor de Dios, porque Dios te va a dar lo que tú esperas. Toda nuestra vida necesita fe. Estudiar necesita fe para terminar. Hermano, ir a la universidad, al colegio, necesita fe. Para graduarse, necesitas fe para tener un hogar, porque de otra manera, hermano, va a terminar en un divorcio. Necesitas fe para hacer un negocio, porque sabes qué cosa, el negocio puede fracasar y puedes perder miles de soles y de dólares. Hermano, estar en la iglesia necesita de fe, porque la iglesia no solamente vienes como una oveja machucada, vienes a convertirte en un líder, a ser una persona de bendición a otros. Hermano, necesitas fe para sacar adelante una relación. Necesitas fe para viajar, para poder regresar a casa. Necesitas fe para tener hijos, para que no se pierdan. Necesitas fe para todo en la vida. Esto no tiene que ver con la iglesia. Por eso la palabra dice, aconseja, anímalos, mételes fe en el corazón. Las instrucciones para los hombres de Dios es, dale fe a la gente, dale esperanza a las personas. Y por último, Pablo le está diciendo, las instrucciones son estas. Predica la palabra, corrige lo que está mal, reprende duramente, dales ánimo y aconséjales, dales fe. Y último, instruye con mucha paciencia. Pablo insiste en tener paciencia para los que seguirán el camino del Señor. Y es que, hermanos, lamentablemente, esto usted lo va a ver. Lo vemos por un tiempo buscando a Dios y otro tiempo perdidos. ¿Cuántas veces yo recuerdo mucho a una persona que, hermano, ha ido y ha vuelto, ha ido y ha vuelto, ha ido y ha vuelto? Y lamentablemente hoy otra vez, en la pandemia regresó y otra vez está afuera. No, que estoy ocupado. Y ese es el mismo pretexto, ¿no? No, es que estoy mucho trabajo. Y es que, hermano, perdóneme que se lo diga, la persona que no quiere, no quiere. Y va a poner pretextos sencillamente para no hacer lo que no desea. Y hay que tenerle paciencia, ¿no? Recuerda, a la gente que se va, tú le puedes insistir, le llamas,
tratas de hacerlo, pero cuando tienen en su corazón eso, déjalo. Porque como el hijo pródigo, lamentablemente, hermano, ellos van a volver en sí, solos. Cuando estén con los chanchos, comiéndose las cosas de los chanchos, se van a dar cuenta que han hecho mal. Y está demostrado que uno gasta 5 veces más esfuerzo por una persona rebelde que por una persona que quiere buscar el rostro de Dios. Ahora, ¿cuán importante es eso? Son como Israel. Recuerda, primero, yo te dije, tienes que saber cuál es la visión. Tienes que saber qué es lo que Dios quería para ti. En segundo lugar, necesitamos evaluar las cosas que pasaron. En tercer lugar, necesitamos tener las instrucciones claras de lo que vamos a hacer este año. Y en cuarto lugar, esta nueva temporada, toda temporada, hermano, va a traer gente nueva. Y dentro de esas personas van a haber enemigos. Van a haber gente necia. Van a haber personas que no van a querer que termines tu camino. Y tienes que tener cuidado. Perdóname que te digo, porque Pablo dice, he estado entre falsos hermanos. Hermano, a Jesús lo traicionaron uno de sus discípulos. Los demás se fueron corriendo. El único que quiso defenderlo fue Pedro con su espada. Entonces yo quiero pedirte en esta hora que tú entiendas que hay que en este proceso vas a tener enemigos. Tienes que tener cuidado. A veces somos demasiado confiados. ¿Cuántas veces yo le he dicho, no solamente a mis hijas, sino a mis discípulos, cuídate de las personas, cuídate de la gente que te rodea? Porque muchas veces, hermano, no conocemos el corazón de las personas. Yo he tenido gente que me ha dicho, pastor, yo voy a estar con usted, aunque usted me vote. Son los primeros que han salido corriendo de la iglesia. Porque nuestra lealtad no se mide por nuestras palabras, nuestra lealtad se mide por nuestras acciones. Y la Biblia dice en el versículo 3, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3, dice, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará la sana doctrina, la sana enseñanza, y seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que ellos quieren oír. Rechazarán la verdad e irán detrás de cuentos, de fábulos, de mitos. ¿Sabes? Las personas rebeldes siempre quieren oír a los que les dicen lo que ellos quieren escuchar. Los fariseos odiaban a Jesús, porque Jesús, hermano, les decía las cosas a los fariseos. Y ellos no querían escuchar, lo querían matar. La gente que convive, que por ejemplo, hay personas que conviven y tú le dices tienes que casarte, agarran y se van de la iglesia. La gente que está conviviendo no quiere casarse, pero quiere ser cristiano, pero conviviendo. Y cuando tú le dices eso está mal, se van corriendo. O gente que practica, hermanos, la inmundicia, la inmoralidad. Tú le dices eso está mal y se van corriendo. Yo conozco gente que danza en una iglesia y que son homosexuales y sus pastores lo saben. Y les permiten danzar en su iglesia y cantar en el grupo de alabanza y dirigir un grupo familiar. No, lo sentimos mucho. La palabra de Dios dice que eso está mal, eso es pecado. Gente que aborrece, hermano. Cuando nosotros hablamos de las cosas de Dios. Cuando le decimos tienes que honrar a Dios. Los avaros. No, me están pidiendo mi diezmo. No te estamos pidiendo los diezmos. Eso es una expresión de gratitud. En nuestra iglesia usted no está obligado a diezmar. Pero los líderes sí. Porque si tú eres un líder, tú no tienes autoridad moral para ministrar, para dirigir un grupo de alabanza, para dirigir, hermano, un grupo de célula. Si tú le estás robando a Dios. Porque puedes orar mucho lo que tú quieras, pero estás en desobediencia. Hay gente que prefiere ayunar 7 días que diezmar. Entonces hay gente inmoral, idólatra, gente viciosa que no quiere la verdad. Y te vas a tener que enfrentar a ellos. Aún puede ser tu propia familia. Yo el otro día hablaba con alguien que es un familiar mío. Me decía, no, es que nuestro familiar me ha dicho que ahora son ateos, agnósticos. Imagínense, estaban en la iglesia, estaban buscando a Dios. Pero ahora, claro, han prosperado, Dios los ha bendecido. Ahora se han vuelto agnósticos. O sea, ya Dios no existe. ¿Será porque no quieren diezmar? ¿Será porque no quieren obedecer los mandamientos?
Por eso sencillamente, por eso la hermana, la gente busca escuchar sus propios maestros. Gente que le dice, no tienes que hacer nada. La gracia de Dios, yo siempre le he dicho, no, la grasa grasosa de Dios, no de Dios, del Dios que ellos sirven, que les permite vivir como les dé la gana. Y no entienden de los mandamientos del Señor. Estas personas no quieren el evangelio de los mandamientos. Ellos aceptaron el mensaje de la serpiente. ¿Saben cuál es el mensaje de la serpiente, el evangelio de la serpiente? Le dijo la serpiente a Eva, tú serás como Dios. ¿Qué significa eso? Tú determinas qué está bien y qué está mal. Estas personas no dicen, la palabra de Dios dice eso. No. Según mi criterio, esto está bien. Yo pienso, yo opino, yo siento. No, perdóname. Cuando se trata de la palabra, ni es que opines, ni que sientas, ni que pienses. Es lo que dice la Escritura. Te guste o no, esa es la palabra de Dios. Y dice Pablo, le dice, ten cuidado, porque te vas a encontrar con gente necia. Te vas a encontrar con enemigos de la cruz. Rechazan la verdad. Es como rechazar a Cristo. Hermano, no solo los paganos. ¿Saben quién he visto rechazando los mensajes del evangelio, los mandamientos? A los propios cristianos. Porque es más fácil, hermano, a veces que otra persona nos diga qué vamos a hacer. Dios espera que tú tengas una relación con Dios. Amado hermano, yo quiero invitarte a que tengas tu propia relación con Dios. Yo sé que yo te puedo instruir como tu pastor, pero tiene que llegar un momento en que tú tienes que tener una relación con Dios. A mí nadie me llama por teléfono para preguntarme si estoy orando o no. A los líderes yo no le puedo decir, ¿sabes? ¿Estarás orando? ¿Has hecho tu devocional? Pero tú eres un líder. Se supone que a estas alturas, tú busques a Dios. Te enseñé en el proceso a buscar al Señor. Pablo le dice a Timoteo, la gente irá detrás de mitos, de fábulas que ellos desean escuchar. Leyendas que no tienen fundamento en las Escrituras. Recuerda, un mito, una leyenda, una fábula, tiene el propósito de entretener. Y yo no he venido a entretenerte, mi amado hermano. Como un profeta de Dios, yo he venido a confrontarte, a decirte, ¿quieres cambiar este nuevo ciclo? Este nuevo año, ¿quieres que sea diferente? Hay cosas diferentes que tienes que hacer. No puedes rodearte de gente, hermano, que quieran destruir tu propósito, que no tengan fe, que lo que te lleven, hermano, es a abandonar los caminos del Señor. Dice un estudio muy famoso que tú eres el resultado de las 5 personas que te rodean. Si tú te rodeas con gente incrédula, si tú te rodeas con gente que todo el tiempo se está quejando, si tú te rodeas, hermano, con gente que tiene una mentalidad que no ha cambiado su mentalidad, tarde o temprano te vas a volver como ellos. Entonces escoge tus amigos, escoge tus amistades. Y por último, Pablo le dice a Timoteo, el versículo 5, capítulo 2, segunda de Timoteo 4:5, dice, por eso debes estar alerta, no hagas caso de tus propias penas. No hagas caso de tus penas. En quinto lugar, ¿cómo comenzar un nuevo tiempo? Acepta el hecho que tendrás aflicciones. Que la vida es una batalla y que solo la gana la gente de fe. Acepta que tendrás aflicciones. Pablo le dice a Timoteo, tienes que estar alerta, sé sobrio. Sobrio significa ten dominio propio. Yo te hago una pregunta, ¿te domina un celular? ¿Pasas más tiempo viendo películas que leyendo la palabra de Dios? ¿Qué te domina? ¿La comida? Porque la gente dice, el borracho, la persona que es que se acuesta con todo el mundo. ¿Sabes qué cosa? Todas esas cosas son problemas de falta de dominio propio. La gula es una falta de dominio propio. El no poder controlar un celular es falta de dominio propio. Entonces, dice la palabra, acepta el hecho. Pablo le dice a Timoteo, acepta el hecho, Timoteo, que vas a tener aflicciones. Y le dice, tienes que estar alerta, sé sobrio, ten dominio propio. Ten la mente clara. Mantente firme en todas circunstancias. No seas una flor que se marchita
por una situación difícil. Sé valiente, no abandones, no renuncies. Por cualquier cosa no tires la toalla, mantén la calma. Eso es lo que está diciendo. Todos los pasajes de la palabra en diferentes versiones están diciendo esto a Timoteo. Sufre las penalidades con valentía. A veces la gente, hermano, anda lloriqueando. Un hombre de Dios me dijo: no le cuentes tus tristezas ni tus penas a nadie ni a la iglesia. Ve al altar de Dios y arrodíllate y llora amargamente ahí. Deja de estar dándole la pena a las personas, me digo así. Y hermano, eso aprendí a hacer. Soporta aflicciones y sufrimientos. No les hagas caso a tus penas, dice Pablo. Deja de quejarte todo el tiempo de las cosas que estás viviendo. No tengas miedo de sufrir, porque el Señor, hermano, estará contigo. Él estará en tu dolor y tu aflicción. Pero estará en tu dolor y aflicción porque tú predicas la palabra, no porque te portaste mal. Si tú vas a la cárcel hermano, por un delito, no estás sufriendo por el evangelio. Es porque tomaste decisiones equivocadas. Estás sufriendo porque saliste con una persona que no debía salir. Son decisiones tuyas. En este camino encontrarás ingratitud, traición, desengaño, soledad, necesidad, negativas de Dios, silencios de Dios, enfermedades. De Dios, no de Satanás, de Dios. Siempre me ha llamado la atención la vida de Eliseo. Murió de una enfermedad que él tenía. El profeta, con la doble porción de la unción de Elías, murió enfermo, hermano, de la enfermedad que tenía. Y Dios nunca lo sanó. A Pablo no lo sanó. Se cree que tenía epilepsia Pablo. Y dice, hermano, su ropa de Pablo sanaba a la gente. ¿Por qué Dios no quiso hacerlo? No sabemos. Dice la palabra, hay negativas de Dios. Hay cosas que tú deseas y Dios dice, no, lo siento mucho, no te las voy a dar. Este mundo ha sido afectado en todo sentido. Y no esperes que todo sea color de rosa. Como te dije, se predicó un evangelio de la hada madrina. Que todo te irá bien, que todo se solucionará, que Dios te sanará. Yo creo que es una parte de lo que Jesús nos prometió. Y quiero terminar con este pasaje de la palabra en el libro de Juan, capítulo 16. En el versículo 33. Dice, mire lo que dice la palabra. Juan capítulo 16, versículo 33. Dice, les he hablado estas cosas para que en mí tengas paz. Les he hablado estas cosas para que en mí tengas paz. En el Señor tendrás paz. En el mundo tendrás aflicción. En el mundo tendrás persecución. En el mundo tendrás pruebas. En el mundo tendrás tristeza. En el mundo tendrás sufrimiento. Pero tienes que ser valiente y no ser cobarde. Dice la palabra, pero tienes que tener fe y no correr con miedo. Tienes que confiar en el Señor y no ser un incrédulo. Tienes que tener ánimo y no abandonar el camino. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, porque yo he vencido a todos los poderes que gobiernan este mundo. Porque yo he vencido a todos los poderes que gobiernan este mundo. Porque yo he vencido a todos los poderes que gobiernan este mundo. No podemos escaparnos de los momentos difíciles. ¿Cómo prepararnos, hermano? ¿Cómo iniciar una nueva temporada? 5 cosas fundamentales. Tienes que saber cuál es tu visión y tienes que escribirla. En segundo lugar, tienes que evaluar la temporada anterior y saber qué pasó para no cometer los mismos errores. En tercer lugar, tienes que saber claramente las instrucciones, el camino, la ruta que debes seguir este año. En cuarto lugar, tenemos que saber que tendremos gente enemiga, que habrá personas que tendremos que dejar ir y habrá otras personas que vendrán a nuestra vida. Y por último, tienes que aceptar el hecho que vas a tener aflicción en este mundo, que hay momentos difíciles. Y por último, la palabra de Dios dice que nosotros nos presentemos a Dios. Pablo le dice, Pablo le dice a Timoteo, adora al Señor, levanta alabanza, bendice el nombre de nuestro Dios.
el día 29 de enero vamos a levantar una ofrenda de primicias. Yo quiero que te prepares. Ciertamente la primicia se lleva la presencia de Dios en fiesta de primicias. Hay 3 primicias que se llevaban en el pueblo de Israel. La primicia de Pascua, la primicia de Shavuot, de Pentecostés, y la primicia de Tabernáculos. Pero hermano, si solamente una primicia le afecta a muchas personas, no vamos a pedir 3 primicias. El 29 de enero vamos a levantar una ofrenda de primicias en la iglesia. Dice la palabra, ¿por qué? Porque estamos queriendo honrar a Dios con nuestras primicias. ¿Y qué es una primicia? La próxima semana le voy a compartir, es el primer fruto. ¿Podemos dar primicia en el año? Sí. Es el primer alquiler, son nuestros primeros sueldos, hermano, es el primer animal que abre matriz. Una persona tenía una vaquita, pastor, me dijo, el becerrito ha nacido y estamos guardándolo para llevárselo a la casa de Dios. Una persona trajo unos huevitos de sus gallinas, los primeros huevitos que puso. La primicia es lo primero de la tierra, de los animales y de todos los ingresos que las personas tengan. Eso es una instrucción de Dios en su palabra. El 29 de enero lo vamos a levantar. Y yo le digo a las personas que creen que el Antiguo Testamento ya no está vigente. Nosotros sí, hermano. Si usted va a nuestras lecciones anteriores, se va a dar cuenta que para nosotros el Antiguo y el Nuevo Testamento es toda la palabra de Dios. Y yo le digo a los pastores liberales, si tú no crees el Antiguo Testamento, tú no puedes levantar diezmos. Si tú no crees en el Antiguo Testamento, tú no puedes levantar primicias. Tú no puedes levantar ofrendas. Porque ya supuestamente para ti, eso es del Antiguo Testamento y eso está invalidado y eso no es verdad. Los que somos del pueblo de Dios sabemos que el Nuevo Testamento ha sido entregado sobre el Antiguo Testamento. Así que, amado hermano, yo quiero terminar en esta mañana o en esta tarde o esta noche, en el momento que veas este mensaje. 29 de enero estamos levantando una ofrenda de primicias. Si tú estás lejos de nuestra iglesia y quieres enviar una ofrenda de primicias, ahí está la información de nuestra iglesia, de nuestro ministerio. Queremos levantar el 29 de enero una ofrenda de primicias. Y a todas las personas que siempre están cuidando de nosotros, de nuestra iglesia, de nuestra congregación, yo le voy a decir a usted, ofrende, hermano, para pagar la renta, el agua, la luz. No, ofrendamos y diezmamos para honrar a Dios, para bendecir el nombre de Dios. Así que ahí donde estás, quiero terminar este primer día, este primer domingo del año, orando por ti, declarando una palabra poderosa sobre tu vida. Así que ahí donde tú estás, quiero pedirte, iglesia, que te pongas de pie, levántate. Toma en tus manos tus ofrendas, tus diezmos, tus primicias. Déjame desatar una palabra de bendición. Te habla un profeta. Y yo le dije la semana pasada, si tú le dieras un vaso de agua a un profeta, la Biblia dice recompensa de profeta tendrás. No habla de pastores ni de evangelistas. ¿Y sabe por qué? En algún momento le voy a compartir. Hay algo especial que se desata. Y quiero orar por ti en esta hora. Y quiero bendecir. Y quiero declarar que el inicio de este año será el inicio del cumplimiento de la palabra profética de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, envío esta palabra, Señor, a todas las personas que están conectadas a nuestro ministerio. En todos los lugares de Perú y en Latinoamérica, yo te bendigo. Declaro una unción poderosa sobre tu vida. Declaro una unción de bendición, de prosperidad, de abundancia. Declaro que la enfermedad no tocará tu casa. Que toda enfermedad, que todo virus que quieran tirar otra vez sobre el mundo no te alcanzará. Que cumplirás el propósito de Dios. Que el Señor extenderá sus alas sobre ti, ni tú ni tus hijos, ni los hijos de tus hijos morirán. Que este año la presencia de Dios, la prosperidad de Dios te alcanzará. Que este año se cumplirá la palabra de Dios. Que Dios levantará su ministerio sobre ti y te bendecirá. Te bendigo. Seguimos ayunando en nuestra iglesia.
hasta el día 22. 10 de la mañana, 4 de la tarde. Y en la noche de 7 a 9. Todos los días estamos ayunando de lunes a sábado. Y los domingos tenemos solamente un culto en la mañana. Y creo que tenemos también un culto en la noche. No, un culto en la mañana solamente, el domingo. Así vamos a estar hasta el día 22 de enero. Te bendigo. Y el día jueves estaremos llevando la segunda clase de Auditoría a la Religión que te va a bendecir mucho. Así que Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y traiga sobre ti paz.